La 15ª niñera que abandonó la finca Grayson parecía haber sobrevivido a una pequeña guerra. Harina se adhería a sus zapatos. Hilos de confeti se enredaban en su cabello, y una mancha de pintura azul de origen desconocido teñía su espalda. La puerta automática se cerró silenciosamente detrás de ella. Sin despedidas, sin nadie que la detuviera. Solo el familiar silencio de un hogar acostumbrado a despedidas efímeras. 15 personas en solo un año. Un hogar con 3 niños de 6 años y un padre demasiado ocupado para darse cuenta de que la tormenta no venía de afuera. Surgía de fracturas nunca tocadas. El lunes siguiente por la mañana, Elise Carter estaba frente a esa misma puerta mientras una pálida niebla aún flotaba en el aire, y el frío persistía de un invierno que aún no quería irse. No llevaba más que una vieja bolsa de lona, un grueso abrigo gris ceniza y una mirada que revelaba poco. Ante ella se alzaba la gran finca, orgullosa pero silenciosa, como si incluso ella se hubiera cansado de los intentos fallidos. Y fue en ese preciso momento, cuando Elise puso su mano en la puerta de hierro, cruzando el umbral entre partir y quedarse, que se dio el primer toque de cambio. Un cambio que no vendría de gritos o reuniones de emergencia, sino de alguien lo suficientemente paciente para no irse. La muerte de una madre rompe el hogar de un multimillonario. Un año antes, Amelia murió en una temprana mañana de invierno. Cuando el cielo aún era gris pizarra y los árboles del jardín no habían perdido sus hojas, la finca, antes cálida y animada, de repente se sintió aterradoramente vasta, como si el tiempo mismo se hubiera estirado tras su muerte. La mujer que una vez estuvo junto a la estufa cada mañana, que trenzaba el cabello de Jenny, alisaba las mangas de Danny y recordaba a Tommy no fruncir el ceño mientras se cepillaba los dientes, se había ido. Todo pasó demasiado rápido, demasiado silenciosamente. Apenas 2 meses antes, Amelia aún llevaba el almuerzo al estudio de su esposo, pensando que el leve dolor de estómago era por algo picante que había comido. Pero no lo era. Era cáncer de páncreas, en etapa terminal. Cuando Nathaniel recibió los resultados de la biopsia, el doctor solo lo miró y negó con la cabeza. Nadie está preparado para perder a la persona que ama así. No hubo tiempo para llorar, no hubo tiempo para enojarse, solo un vacío hueco que roía cada día que pasaba. Nathaniel no gritó. No colapsó. Hizo lo que suelen hacer las personas acostumbradas a estar en control. Se enterró en el trabajo. La oficina se convirtió en su refugio. Reuniones, contratos, números, todo le ayudaba a retrasar el momento en que tendría que entrar al dormitorio vacío al lado. En los primeros días, Clarice intentó convencerlo de descansar, pero ese hombre había aprendido hace mucho a vivir por la razón. No podía detenerse porque, si lo hacía, el dolor lo ahogaría como una ola rompiendo. Los 3 niños eran diferentes. No tenían dónde esconderse. La casa se convirtió en un campo de batalla sin nadie al timón. El desayuno se transformó en una hora silenciosa donde cada niño encontraba lo que podía comer, o nada en absoluto. La ropa era un desastre. Los juguetes estaban esparcidos por todas partes, y las discusiones se volvían más ruidosas cada día. Tommy, una vez el hermano mayor modelo, ahora se retraía. Sus ojos siempre estaban preparados para el enfrentamiento. Danny, impulsivo y de mal genio, se convirtió en el epicentro de cada discusión. Y Jenny, la menor, no lloraba, no pedía a su madre. Simplemente permanecía en silencio, aferrando su conejo de peluche y escondiéndose bajo la mesa cada vez que alguien cerraba una puerta con demasiada fuerza. La primera niñera se fue después de 3 días. La segunda duró una semana. Las siguientes, sin importar cuán experimentadas o calificadas fueran, todas se rindieron. Algunas lloraron al irse. Otras no dijeron nada. Algunas dejaron notas que decían, no creo que sea suficiente o no necesitan una niñera. Necesitan un milagro. Clarice, que lo había presenciado todo, comenzó a contratar nuevas personas con la mirada de alguien que había visto demasiadas tormentas, ya no esperando éxito, solo esperando que la siguiente persona durara más de un mes. 15 personas en 10 meses. La última se fue un lunes por la mañana. Sus zapatos aún polvorientos de harina y jugo de naranja. No miró atrás, una niñera sin título, pero con un pasado. Elise Carter, de 25 años,
estaba sentada en una pequeña habitación apenas lo suficientemente grande para una mesa de comedor, una cama individual y una vieja estantería de madera. Afuera de la ventana, la lluvia golpeaba el alféizar descascarado, como si también estuviera cansada del largo periodo de clima húmedo. En la pantalla de su computadora, los anuncios de empleo seguían pasando. Línea tras línea, buscando una niñera con un título en psicología infantil, preferencia por candidatos con referencias de escuelas preescolares prestigiosas, mínimo 5 años de experiencia en una institución educativa reconocida. Elise había trabajado como niñera durante casi 8 años de manera no oficial, no por un alto salario, sin certificados, pero cada niño que cuidó la llamó la última que no se fue. Sin embargo, en esta ciudad, la bondad no era suficiente para pasar el filtro de los currículums. Las familias ricas nunca leían hasta la última línea. No veían lo más extraordinario de ella, la capacidad de reconocer el dolor de un niño sin que nadie dijera una palabra. Porque Elise había sido ese niño. A los 7 años, perdió a ambos padres en un accidente de autobús suburbano. El sistema de acogida de entonces estaba abrumado y poco. Una niñera sin título, pero con un pasado. Elise Carter, de 25 años, estaba sentada en una pequeña habitación apenas lo suficientemente grande para una mesa de comedor, una cama individual y una vieja estantería de madera. Afuera de la ventana, la lluvia golpeaba el alféizar descascarado, como si también estuviera cansada del largo periodo de clima húmedo. En la pantalla de su computadora, los anuncios de empleo seguían pasando. Línea tras línea, buscando una niñera con un título en psicología infantil, preferencia por candidatos con referencias de escuelas preescolares prestigiosas, mínimo 5 años de experiencia en una institución educativa reconocida. Elise había trabajado como niñera durante casi 8 años de manera no oficial, no por un alto salario, sin certificados, pero cada niño que cuidó la llamó la última que no se fue. Sin embargo, en esta ciudad, la bondad no era suficiente para pasar el filtro de los currículums. Las familias ricas nunca leían hasta la última línea. No veían lo más extraordinario de ella, la capacidad de reconocer el dolor de un niño sin que nadie dijera una palabra. Porque Elise había sido ese niño. A los 7 años, perdió a ambos padres en un accidente de autobús suburbano. El sistema de acogida de entonces estaba abrumado y poco dispuesto, trasladándola de un hogar a otro como un paquete vivo. Una vez se quedó con una familia exactamente 3 días antes de ser devuelta simplemente porque no le gustaba la sopa de guisantes. Elise aprendió rápidamente a ser silenciosa, a no esperar nada, y a abrazarse fuerte cuando despertaba sobresaltada en medio de la noche. Para cuando salió del sistema a los 18 años, no tenía más que una vieja maleta, una bufanda tejida de Miss Marion, la única cuidadora que alguna vez le sonrió genuinamente, y una creencia: los niños no se rebelan cuando son suficientemente amados. El dolor no debilitó a Elise. Le dio ojos para ver lo que otros pasaban por alto. Que la ira no siempre es desafío, y un niño travieso no es necesariamente malo. Una vez cuidó a un niño que arrojaba cosas cada vez que estaba triste solo para obtener la atención que nunca había recibido. Elise lo entendió sin necesidad de leerlo en ningún libro de texto. Esa noche, justo cuando estaba a punto de cerrar su computadora, vio un anuncio de empleo de una gran finca en la zona de Grayson que buscaba una niñera experimentada para 3 niños de 6 años. Los solicitantes anteriores encontraron este puesto muy desafiante. Salario competitivo. Casi lo pasó por alto. La palabra desafiante parecía una advertencia disfrazada. Pero como alguien que había aprendido a leer entre líneas, Elise entendió que así era como los ricos decían que estaban desesperados. Buscó el nombre en el anuncio: Finca Grayson. Unos pocos clics la llevaron a historias de noticias enterradas pero aún inquietantes. Amelia Grayson falleció de una enfermedad hace 10 meses, dejando atrás a su esposo, Nathaniel Grayson, y sus trillizos de 6 años. La familia había contratado a 15 niñeras en menos de un año, todas las cuales renunciaron después de solo unas semanas. Elise se quedó inmóvil. La foto en blanco y negro borrosa del artículo mostraba a 3 niños asombrosamente parecidos, con ojos abiertos, sin sonreír, mirándola. Vio en ellos a su yo de 7 años, una expresión que parecía preguntar: si te lastimo primero, ¿también te irás? Cerró los ojos por un largo tiempo, no para pensar,
sino para escuchar ese instinto que una vez la salvó de perderse en la vida. Luego volvió a abrir su computadora, omitió la casilla de calificaciones profesionales, no adjuntó ninguna carta de referencia. En la sección de motivos para postularse, escribió solo una línea: una vez fui una niña abandonada, la entrevista que hizo que el multimillonario mirara 2 veces. Era una tarde ni demasiado soleada ni demasiado fría, el tipo de clima que podía engañar a alguien haciéndole creer que todo seguía bien. Pero en el estudio del segundo piso de la finca Grayson, el aire estaba cargado de fatiga. Nathaniel se recostó en su silla de cuero, hojeando el expediente del tercer solicitante de ese día. La primera página parecía sacada de una revista. Títulos, habilidades, una carta de recomendación más larga que un informe financiero. Pero al final, cuando se le preguntó sobre los niños, ella dijo: creo que necesitan una rutina estricta y alguien que no ceda. La anterior había sido más poética, comparando a los niños con brotes jóvenes que necesitan ser moldeados con amor. La primera incluso exigió el doble del salario debido al entorno de alta presión. Ninguna estaba equivocada, pero ninguna era adecuada para esta casa tampoco. Cuando Clarice llamó para informarle que una candidata había llegado tarde, Nathaniel simplemente asintió por costumbre. Ya no esperaba mucho. Pero cuando Elise entró sin disculparse, sin apresurarse a explicar, simplemente dejando su bolsa de lona, quitándose el abrigo y sentándose frente a él con una mirada tranquila, de repente se sintió incómodo. No porque fuera grosera, sino porque su presencia era inusualmente silenciosa. ¿No trajiste un currículum?, preguntó Nathaniel, con voz cansada. Elise negó con la cabeza. No soy buena escribiendo sobre mí misma. Puedes hablar de ti. Luego hizo una pausa, miró por la ventana donde el sol de la tarde proyectaba sombras a través de una fila de arces casi desnudos. Crecí en acogida. Al principio, odiaba a todos los adultos. Venían, hacían promesas y luego desaparecían. Lo que más recuerdo fue a una anciana que solía traer pan. No decía mucho, solo se sentaba a mi lado y me dejaba llorar. Una vez le pregunté por qué no preguntaba nada. Ella dijo: ya tienes demasiadas preguntas. Nadie las responde. Estoy aquí para que no tengas que hacer una más. La habitación quedó en silencio nuevamente. Nathaniel miró a Elise por un largo tiempo. Por alguna razón, una imagen de Jenny apareció en su mente, la pequeña acurrucada bajo la mesa ayer, aferrando su conejo de peluche, negándose a salir solo porque hacía demasiado viento. ¿Qué piensas de mis 3 hijos?, preguntó. Elise no respondió de inmediato. Inclinó la cabeza como si escuchara un sonido muy lejano. Creo que están gritando en silencio, cada uno a su manera. Pero no los veo como el problema. Solo veo niños que necesitan permiso para estar tristes. Nathaniel no dijo nada. Pero cuando Elise salió de la habitación y Clarice entró, antes de que pudiera preguntar algo, él simplemente dijo: llámalo. Contrátala. ¿Estás seguro? ¿No tienes miedo de que renuncie después de otra semana? La boca de Nathaniel se torció, pero no era una sonrisa. No sé qué hará, pero al menos es la primera que no miró a los niños como un informe que necesita ser arreglado. Primer mañana, la niñera entra en el caos. A las 6:30 de la mañana, Elise estaba frente a la puerta de la finca Grayson y respiró profundamente. El aire matutino era frío y húmedo, como si desafiara a cualquiera a entrar en un nuevo día sin protección. Ajustó la correa de su bolsa de lona, tocó el timbre y esperó. Clarice abrió la puerta. Sin sonrisa, solo un asentimiento, haciéndose a un lado. «Buena suerte», dijo en voz baja, luego desapareció en el jardín trasero como si no quisiera presenciar a una persona más darse la vuelta. Elise entró en la casa, apenas tuvo tiempo de quitarse los zapatos cuando Splash, un cubo de agua desde el piso de arriba, se derramó como un saludo matutino. El agua fría se deslizó por su cuello, recorriendo su espina dorsal. Elise miró hacia arriba. Tommy estaba asomado por la barandilla del segundo piso, sosteniendo la cuerda atada al cubo ahora vacío. «Oh, lo siento. Olvidé que es jueves», dijo, con el rostro inexpresivo. Antes de que pudiera reaccionar, Elise escuchó un zumbido detrás de ella. Se giró.
Una nube de harina estalló en el aire como un humo festivo. Danny estaba en la puerta de la cocina, todavía sosteniendo el tamiz, sonriendo ampliamente. «Eres nueva. Hay que bautizarte». Y Liz tosió suavemente, quitándose la harina del cabello. Sin gritar, sin reprender. Simplemente se agachó, se quitó los zapatos y los colocó cuidadosamente en la alfombra. Junto al brazo del sofá, había un letrero de bienvenida pegado con superglue, arrugando la tapicería. En la almohada había una huella de acuarela. Debajo de la mesa de café, una barricada de autos de juguete bloqueaba el camino. Jenny estaba acurrucada en la esquina de la habitación, aferrando un muñeco contra su pecho, con los ojos cautelosos. Cuando Elise se acercó, la niña soltó un grito. No un llanto, un grito, como si fuera su última barrera contra el mundo. Elise se detuvo, no la tocó, solo se sentó a unos pasos de distancia. Jenny miró a la mujer desconocida, luego de repente arrojó el muñeco hacia Elise. La cabeza golpeó la pared, rodó y aterrizó con el cabello enredado. La habitación quedó en silencio. Tommy levantó una ceja. Danny contuvo el aliento. Elise permaneció sentada. Recogió el muñeco. No arregló el cabello. No lo limpió. Solo lo colocó suavemente en la alfombra, justo al alcance de Jenny. Nadie dijo una palabra. Elise no intentó conversar. Sin engatusar. Sin lo entiendo como las anteriores. Solo se quedó allí. Harina aún adherida a sus hombros. Agua fría empapando su espalda. Cinta pegada en su cabello. Pero no se fue. Después de 10 minutos, Danny tomó un marcador y comenzó a dibujar cejas en una almohada. Tommy pateó suavemente la barricada de autos de juguete a un lado. Jenny no se acercó, pero tampoco volvió a gritar. Solo miró a Elise, luego de repente jaló el muñeco hacia ella y lo abrazó con fuerza, como si nada hubiera pasado. Elise no sabía cuánto duraría ese momento, pero sabía que en ojos acostumbrados a ser abandonados, alguien que se quedaba era la primera semilla de confianza. Se quedó allí, empapada y manchada, pero con una calidez interior, como la luz del sol atravesando la nube más espesa del invierno. Los medios atacan al multimillonario y a su niñera. Comenzó con un correo electrónico anónimo, sin título, enviado a las bandejas de entrada de 3 periódicos locales a las 2:13 de la madrugada. El titular del primer artículo fue breve: la casa Grayson y la oscuridad detrás de la puerta dorada. En menos de 12 horas, la historia se había extendido por todos los grupos de padres del distrito. Una cuenta anónima publicó lo que afirmaba ser imágenes detrás de escena: una camisa manchada de harina, manchas de pintura en la alfombra y una escalofriante leyenda: la niñera número 16 aún no se ha ido. Pero no parece ser por respeto. Elise despertó esa mañana para encontrar su nombre etiquetado en cientos de comentarios. Algunas personas la defendieron, diciendo que los medios exageraban, pero la mayoría no lo hizo. Frases como abuso psicológico, explotación laboral, rico sin alma comenzaron a inundar los hilos. Varios padres de la escuela de los niños firmaron simultáneamente una petición exigiendo una inspección de CPS, citando un entorno educativo potencialmente inestable. Esa tarde, Elise estaba sentada sola en la sala de estar. Las luces apagadas, la perezosa luz del sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras pálidas en su rostro. En su teléfono, un mensaje de un viejo amigo iluminó la pantalla: «Deberías irte. No te van a proteger». No respondió. Solo colocó el teléfono boca abajo en la mesa y apoyó suavemente la cabeza contra el respaldo de la silla. Dentro de ella, un viejo viento volvió a levantarse. La sensación que conocía demasiado bien desde su infancia, sentada junto a la ventana del orfanato, sabiendo que había sido olvidada. Nathaniel entró, con la camisa aún arrugada por una reunión de emergencia. Quiso decir algo, pero no lo hizo. Nunca se había sentido tan impotente. Era un hombre que había negociado con CEOs multimillonarios sin parpadear. Y ahora, de pie frente a Elise, con la cabeza inclinada, no sabía qué hacer excepto quedarse quieto. Fue Clarice quien rompió el silencio. «No tienes que pasar por esto», dijo, colocando una mano suavemente en el hombro de Elise. «He visto a buenas personas irse,
no porque fueran débiles, sino porque este mundo es demasiado rápido para condenar. Y Liz levantó la mirada. Sus ojos no estaban rojos, pero la luz en ellos se había atenuado. Me equivoqué al pensar que quedarme sería suficiente. Clarice no respondió de inmediato. Miró hacia el pequeño marco de fotos en la estantería. Una vieja imagen de Amelia sosteniendo a los 3 niños, con los rostros manchados de helado, sonriendo ampliamente. Recordó cómo en aquellos primeros días incluso Amelia había sido considerada inadecuada simplemente porque no encajaba en el molde de la madre perfecta que la sociedad adoraba. Y Liz, no estás equivocada, dijo Clarice lentamente. Solo que el mundo siempre se apresura a castigar a aquellos que eligen amar en silencio. Ambas permanecieron en silencio por un largo tiempo. Afuera, el viento susurraba entre los viejos arces. Adentro, Jenny dibujaba silenciosamente un círculo en un papel con un lápiz. Danny intentaba reensamblar un avión modelo, y Tommy estaba sentado junto a la ventana, mirando el cielo púrpura profundo. Nadie sabía que esta crisis mediática se convertiría en un punto de inflexión. Pero por ahora, para Elise, solo era otra tormenta, y aún no sabía cuánto tiempo podría seguir resistiendo. La carta de una madre comienza la curación de la familia. Elise encontró la carta una tranquila noche mientras buscaba un libro infantil para leerles a los niños, esperando devolver algo de calma a sus corazones. Al abrir la primera página, un pequeño papel doblado se deslizó, escrito a mano, inclinado suavemente, familiar, como el aliento de alguien que una vez perteneció a cada rincón de la casa. Era una carta de Amelia. Nathaniel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Lo siento. No por irme, eso estaba fuera de mi control. Pero por todas las cosas que no tuve tiempo de enseñarles a los niños. Desearía tener un poco más de tiempo. Solo una primavera más para mostrarle a Jenny cómo trenzar su cabello, para tomar la mano de Danny por el césped sin gritar «ten cuidado». Y para ver a Tommy aprender a ocultar su sensibilidad detrás de su dureza. Pero no me dieron ese regalo. Mi amor, sé que eres fuerte, y la lógica siempre ha sido tu armadura. Pero recuerda, los niños no necesitan un comandante. Necesitan un hogar donde crean que incluso cuando todos se van, alguien se quedará. Tommy no lo dirá, pero tiene miedo de ser olvidado. Danny se enoja fácilmente, pero solo porque su corazón es demasiado grande. Y Jenny se retraerá si no la ven con suavidad. Solo necesita ser alguien lo suficientemente paciente para quedarse cuando están enojados, callado cuando lo necesitan, y abrazarlos sin pedir nada a cambio. Ya no estoy aquí para arrullarlos o secar sus lágrimas. Pero creo que si dejas que el amor guíe en lugar del deber, crecerán como retoños moldeados por el viento. No perfectamente rectos, pero fuertes. Te amo, y creo en ti, Amelia. Y Liz se sentó al borde de la cama. La luz de la lámpara de noche proyectaba sombras en el papel, haciendo que la tinta pareciera recién seca. Leyó cada palabra lentamente, temiendo perder algo entre las breves líneas. Cuando llegó a la última frase, su mano tembló ligeramente. Un recuerdo emergió, un pedazo del pasado que había guardado como un suéter viejo y deshilachado en la parte trasera de un cajón. Cuando era niña, Elise una vez se escondió en el jardín del orfanato solo para escapar de las peleas entre los otros niños. Comenzó a llover, y ella se acurrucó como un gatito callejero. La única persona que la encontró fue Miss Marion, la anciana cuidadora cerca de jubilarse. No la regañó. Solo se sentó silenciosamente a su lado, le pasó una toalla de felpa y dijo, «No tienes que ser fuerte, pero si sigues sentada aquí, la lluvia podría pensar que quieres que te abrace para siempre». Esa noche, Elise regresó a su habitación, empapada hasta los huesos, pero extrañamente cálida por dentro. Y ahora, leyendo las palabras de Amelia, casi podía oler esa vieja toalla, el tipo de amor que no hacía grandes gestos, no exigía nada, simplemente existía como un lugar para descansar en la tormenta. Guardó la carta en el cajón y apagó la luz. Sin promesas, sin grandes decisiones, solo no irse, el amor de la niñera trae de vuelta la risa. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de una suave niebla, gentil como un suspiro tras una noche de lluvia.
Elise estaba en la cocina temprano, con el cabello recogido cuidadosamente, las manos moviéndose rápidamente mientras preparaba el desayuno. En la mesa había una tetera caliente, junto a ella, un pequeño plato de porcelana con una pila de galletas de chispas de chocolate, simples, pero ricas con el aroma de mantequilla y memoria. Se había levantado antes del amanecer para hornearlas, no para ganarse el favor ni para dar una lección, sino porque extrañaba a su madre. Y porque entendía que a veces las cosas más simples son las pequeñas llamas que calientan un corazón frío. No llamó a los niños. No explicó por qué seguía allí. Solo espolvoreó un poco de azúcar por encima, con el aroma a vainilla aún en sus dedos. Cada galleta tenía un pequeño corazón tallado con la punta de un cuchillo, una forma torcida que solía hacer en el orfanato cuando nadie recordaba su cumpleaños. Los pasos resonaron. Primero vino Tommy, con el rostro tan reservado como siempre. Pero esta vez, no dijo nada cortante. Solo se quedó allí, observando desde la distancia, como si tratara de decidir si algo olvidado hacía mucho había regresado. Danny lo siguió de cerca, aferrando su oso de peluche gastado. Jenny llegó la última, con los ojos aún hinchados de haber llorado, los pies descalzos moviéndose lentamente por el suelo de madera frío. Los tres se quedaron en silencio, mirando a Elise. Sin gritos, sin arrojar cosas. Sin, ¿por qué sigues aquí? Solo observación silenciosa. Elise sonrió débilmente sin volverse. Habló lo suficientemente alto como si hablara para sí misma. Cuando era pequeña, cada vez que extrañaba a mi mamá, horneaba galletas. Ella solía decir, si no sabes qué decir, deja que el olor hable por tu corazón. Nadie respondió, pero después de unos segundos, una silla se arrastró hacia atrás. Jenny se sentó primero. No miró a nadie, solo alcanzó una galleta, la olió y luego dio un mordisco. Poco después, Danny y Tommy también se sentaron. Sin discutir, sin lágrimas, solo comiendo en silencio. Pero era el tipo de silencio que surge cuando los niños comienzan a bajar sus armas. Elise se quedó junto a la estufa, removiendo el porridge. No celebró. No hizo preguntas. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. ¿Sabes contar historias? Tommy habló, sin mirarla, con la voz áspera. Elise dejó la cuchara y se giró. Depende de si los oyentes pueden quedarse quietos. Yo puedo, dijo Jenny suavemente, mirando a sus hermanos. Danny asintió. Tommy no dijo nada, pero sus ojos ya no tenían ese brillo reservado. Justo entonces, Clarice entró en la cocina. Se detuvo ante la escena frente a ella. 3 niños sentados correctamente en la mesa. Migajas de galleta en sus mejillas, pero sin lágrimas, sin gritos, sin platos rotos. Elise se giró, dando un pequeño asentimiento, un silencioso buenos días. Clarice no dijo nada, pero en la esquina de sus labios había una sonrisa tan fina que parecía un hilo, del tipo reservado para las cosas preciosas que ya no nos atrevemos a desear. La niñera se convierte en guardiana, una familia renacida por amor. 6 meses después, el invierno se retiró suavemente, como un invitado que se quedó justo el tiempo suficiente. Los árboles frente a la finca Grayson comenzaron a brotar. La hierba joven asomaba por la ladera. 6 meses no habían borrado todas las heridas, pero fueron suficientes para que los pedazos fracturados comenzaran a formar la forma de una nueva imagen, imperfecta, pero viva. Elise seguía allí, aún despertando temprano por hábito constante. Pero ahora, en lugar de hornear sola en silencio, a menudo veía a Danny entrar primero en la cocina, preguntando, ¿hacemos relleno de chocolate o mermelada de fresa hoy? Elise lo miraba, asentía, tendremos que ver qué quiere Jenny también. Jenny ahora podía referirse a Elise como ella en lugar de esa señora. Un día, mientras coloreaba sola en la esquina de la habitación, de repente levantó la mirada y preguntó, «Señorita Elise, ¿alguna vez tuviste miedo a la oscuridad?» Elise respondía con una historia, a veces verdadera, a veces salpicada de cuentos de hadas sobre noches en el orfanato, cuando la única luz era una vela encendida bajo la manta. Jenny escuchaba sin parpadear, luego deslizaba silenciosamente el crayón púrpura hacia Elise, como una invitación a ayudar a terminar el dibujo. Tommy aún hablaba poco,
pero su silencio ahora tenía un tono diferente. Ya no estaba a la defensiva, sino atento. Observaba a Elise organizar libros, arreglar una bisagra de puerta, incluso comenzó a tomar notas en un pequeño cuaderno cada vez que hacía algo genial. Una tarde, se acercó a ella y le entregó una página dibujada a mano. «Estoy escribiendo un cómic. Tú eres el personaje principal». Elise se sorprendió, mirando la imagen garabateada de sí misma con una capa púrpura, sosteniendo una cuchara de madera como arma. Debajo, estaban las palabras garabateadas: «La noche tranquila». Ella sonrió pero no lo molestó. Entendió que era un título destinado a alguien que se quedó. Nathaniel ya no se enterraba en el trabajo como refugio. Acortaba las reuniones, posponía viajes de negocios innecesarios y aparecía en la cena con más frecuencia que antes. Un día, le preguntó a Elise: «¿Crees que deberíamos construir una sala de lectura para los niños?» Elise asintió, luego agregó: «Y un rincón para acampar en el patio trasero, un lugar donde los niños puedan enseñar a los adultos cómo jugar de nuevo». Clarice, una vez cautelosa ante la obstinada inocencia de Elise, ahora traía té a la cocina cada mañana y murmuraba: «Una tanda más de galletas no hará daño». Cierto domingo por la mañana, durante el día de padres y maestros en la escuela de Jenny, de repente la invitaron a leer en voz alta. Los ojos de Elise se abrieron ligeramente cuando Jenny eligió un escrito que ella misma había hecho. «La familia es donde alguien se queda, incluso cuando gritas, lloras o derramas leche en la alfombra. La familia es donde alguien hornea cada mañana, luego cuenta historias cuando tienes demasiado miedo para dormir solo. La familia es alguien que no se va, incluso cuando los empujas lejos». Toda la sala quedó en silencio por unos segundos. Después de la clase, Jenny tomó la mano de Elise con fuerza. «Escribí eso sobre ti». Elise no dijo nada. Solo se inclinó, besó suavemente la frente de Jenny y susurró: «Lo sé». Esa tarde, toda la familia trabajó en el jardín trasero. Tommy apisonó la tierra. Danny regó las plantas. Jenny recogió guijarros. Elise plantó un pequeño arbusto de lavanda. Cuando se levantó, Tommy clavó un letrero de madera hecho a mano en el suelo: «El jardín de las cosas que no se rinden». Nadie sabía qué depararía el futuro. Pero en ese momento, bajo el sol inclinado, la familia Grayson ya no era solo una mansión que albergaba a 3 niños sin madre y un padre solitario. Era un hogar remendado por la paciencia, la comprensión y la elección de alguien que no se fue. Capítulo final: el efecto de los que se quedan. Una tarde de finales de primavera, Elise estaba sentada en el porche, cosiendo rápidamente la costura del conejo de peluche de Jenny. La brisa le rozaba suavemente el cabello, llevando el leve aroma de las galletas de chocolate del refrigerio de la tarde. La atmósfera era tan pacífica que parecía que este lugar nunca había conocido lágrimas, gritos o corazones rotos. Clarice salió de la cocina y le entregó una taza de té de menta, hablando suavemente: «Por primera vez en casi 2 años, esta casa se siente como un lugar donde realmente vive la gente». Elise sonrió y aceptó el té, pero antes de que pudiera responder, el sonido de pequeños pasos apresurados vino desde el jardín trasero. Danny corrió hacia ella, con las manos manchadas de tinta. «Tienes que firmar esto», exclamó, sosteniendo una tarjeta de invitación gruesa con bordes dorados. Una invitación para la ceremonia de fin de año escolar. Elise Grayson, guardiana. La línea impresa la hizo congelarse. El director preguntó quién vendría con nosotros. «Escribimos tu nombre», dijo Danny con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Tommy y Jenny también llegaron corriendo. Tommy deslizó una pulsera de paracord verde en su muñeca, claramente hecha a mano. Mientras tanto, Jenny llevaba un dibujo de 3 niños y una mujer leyendo historias bajo una lámpara. Debajo de la imagen, la leyenda garabateada decía: «La familia es la que se queda». Elise no pudo decir nada. Simplemente atrajo a los 3 hacia sus brazos. En un momento donde el pasado ya no gritaba, y el futuro ya no se sentía aterrador, en la esquina del patio, Nathaniel estaba de pie en silencio. No se acercó, no interrumpió, solo sonrió. El hombre que una vez creyó que proporcionar suficiente comodidad material era suficiente para construir un hogar ahora estaba aprendiendo desde el principio
aprendiendo a estar presente, a amar. Y la parte más milagrosa era que no estaba aprendiendo solo. Esa noche, cuando las luces de la sala se atenuaron, Elise escribió unas líneas en su cuaderno y luego lo cerró. En la portada, había cambiado su título de diario de niñera a cosas que aprendí de niños que no querían ser amados. Afuera en el jardín, el viento seguía soplando. La lavanda se mecía suavemente como un susurro. Y adentro, 4 personas, no unidas por sangre, sino por fracturas compartidas, se estaban remendando con lo más simple, duradero y milagroso, la elección de quedarse.